¿Cuántos habemos? Así, aquí está la mayoría. Sí, doctora. Ok, muchachos. No sé si es que me va a dar gripe o qué, pero me siento como con febrícula, fíjense. Ok, miren. Parte de esto ya lo habíamos dejado comenzado la semana pasada. No sé si revisaron el tema de la semana pasada como contenido fuera de la exposición que prepararon. Lo hicieron muy bien, por cierto, los felicito. Muy objetivos. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de crear las extremidades en el periodo embrionario? ¿Se acuerdan que les dije que aparecían como unas yemitas, no? Unas yemitas, protuberancias o elevaciones que aparecen en la parte anterolateral o ventrolateral del cuerpo. Aparecen así, salientes, en el pequeño embrión en desarrollo. Y eso se va a hacer visible al final de la cuarta semana. Entonces, si se fijan, es bastante temprano, a lo largo del desarrollo, en el que estas yemas ya van a estar ahí y se pueden visualizar. Entonces, ¿qué va a pasar? El origen inicial de estas estructuras, de estas protuberancias, es el mesodermo lateral. Y pues si es mesodermo, ya sabemos entonces que el contenido celular característico va a ser un componente mesenquimatoso, pues si ustedes se fijan acá, va a estar compuesto tanto de un mesenquima laxo, el que ven acá, y un mesenquima más condensado. Además de eso, esa yema no solamente va a estar compuesta de mesenquima, como les dije la vez pasada, va a tener un reborde, una cobertura ectodérmica en este caso, y ahí la ven en azulito. Y es muy importante porque en la parte más apical, que sería la parte más distal de la yema que se está formando, se crea esta estructura llamada cresta ectodérmica apical. ¿Por qué es importante la cresta ectodérmica apical? Porque funciona como una estructura inductora que va a promover cambios en el mesénquima subyacente. Si ustedes se fijan acá, miren, el mesénquima pues va a ir creciendo, continúa alargándose la yema, pero además de eso va a ir condensándose en zonas específicas y además va a optar por diferentes líneas de diferenciación. Una parte va a dar origen al componente cartilaginoso que luego va a poder osificarse y otra parte también va a dar origen al componente de vasos sanguíneos, por ejemplo, y ligamentos. Ya van a ver mañana o a lo largo de la semana, vamos a ver cómo me siento, si vemos o les hago un video y todo eso, porque quiero que termine el contenido lo más pronto posible. Los músculos que se van a asociar a la extremidad que estamos formando, bueno, ese es el otro tema que vamos a ver, van a tener un proceso de migración y se van a formar unas masas compactas de localización dorsal y ventral, que igual lo vamos a ver en su momento cuando veamos el tema. Pero ahorita eso es lo inicial, ¿no? Se forman esas yemitas que son masas de mesénquima, pero siempre asociadas al ectodermo, en cuyo caso es importante que recuerden que tiene que existir esta cresta ectodérmica apical para que se dé el proceso de diferenciación del mesénquima subyacente. En algunos estudios, en embriones a los que se les ha quitado esa cresta epidérmica, no se termina de desarrollar la extremidad, para que se hagan una idea de la importancia de ese proceso inductor que está estimulando ahí el ectodermo. Entonces, para finales de la sexta semana dijimos que el proceso de yema comienza la cuarta semana. Si se fijan, comienza a ver el proceso de condensación. Es un proceso en realidad continuo en el que a lo largo de la estructura, estoy grabando, ¿verdad? Sí, a lo largo de la estructura de la extremidad, por diferentes zonas se van a crear condensaciones específicas que van a llevar a la formación de cintura escapular, de húmero, radio, cúbito y estructuras a nivel de mano. Eso es como cositas que hay que entender. Entonces son como procesos fluidos. Ahora aquí en esta parte les explica que, como decíamos, va a haber un proceso de condensación de ese mesénquima subyacente. E inicialmente, si ustedes se fijan, está aquí la yema como una paletita, si se fijan. Luego le llaman en estadio de placa de la manito y a medida se va condensando ese mesénquima abajo y obviamente se va diferenciando. Si se fijan ustedes acá, aparecen
los rayitos digitales. Debería de empezarse a formar primordio de tejido que se va a convertir en hueso, ¿no? Pero que inicialmente va a ser cartílago. Además de eso, si ustedes se fijan acá, miren, vemos que se empiezan a formar unas escotaduras. Empieza a haber un proceso de diferenciación en rayos digitales, pero queda como una unión con escotaduras y además pueden notar unas redecillas, unas membranas entre cada uno de esos rayos digitales abajo de esas escotaduras. Ahora, ¿qué tejido hay ahí? Bueno, también es mesénquima que estaba como núcleo formador de la extremidad en la yema, pero que va a pasar por un proceso fisiológico de apoptosis. Esto es normal y va a hacer que para la 8ª semana, o sea, 4 semanas después del inicio del esbozo de la extremidad, se forme. Entonces, no es que se forme, sino que se evidencie más bien ya la separación de los deditos de la mano en desarrollo. Entonces, es muy importante que ese proceso se dé, porque si no, luego aparecen las sindactilias, ¿no? Que están como unidos los dedos y hay que ver de qué tipo es. Por falta de apoptosis o a veces es por falta de diferenciación o porque se fusionan, acuérdense, el hueso, el mesénquima interno que se diferencia en hueso, no se separan y ahí es más compleja la cosa, ¿verdad? Más fácil separar ese tejido laxo que el huesito. Entonces, aquí ven la evolución de lo que les mencionaba. Aparece también la contraparte de miembro inferior. En realidad, la yema de la extremidad inferior comienza a aparecer más o menos un día después de que aparece la yema de la extremidad superior. O sea que es como bien cercano, súper cercano en el tiempo, y van pasando por estadios muy similares. Si se fijan otra vez, ¿no? Estamos a partir de yema, el estadio como de paleta, ¿no? Y placa. Y luego, si se fijan en ambos, miembro inferior y miembro superior, empiezan a aparecer los rayos digitales a partir de esa condensación que dijimos del mesénquima. Se empiezan a evidenciar las escotaduras entre los rayos digitales en ambos lados. Y luego tenemos el estadio de la membrana entre los deditos, que finalmente, pues, ese tejido laxo va a sufrir apoptosis a la 8ª semana, pues esto sea en 4 semanas más o menos, y vamos a tener ya la separación de los deditos, manos y pies. Creo que eso es fácil de recordar. Eso al inicio. Ahora, en las etapas finales del desarrollo, que como les dije es algo fluido que se va dando, va a empezar a darse dentro de esa condensación el proceso de condrificación y osificación. Estamos, que ustedes ya lo explicaron súper bien, muy resumido. Es la mejor forma de que el proceso se les quede así como lo explicaron. En la 5ª semana, acuérdense, ya vamos a ver cómo se va alargando la extremidad y cómo se va moviendo también. Se va a empezar a alargar la plaquita, estamos, y ese mesénquima a medida se va alargando, pues obviamente se va a diferenciar, no solo se condensa, sino que el primer paso de diferenciación que va a sufrir es acondro, ¿ok? Condroblasto o condrificación. Eso es lo primero, porque si se fijan ahorita que estamos hablando de extremidades, la característica de la estructura ósea aquí, ¿qué tipo de huesito? Si hablo de brazo y antebrazo, ¿de qué tipo de hueso estoy hablando, muchachos? Muy bien, excelente, Carlos. Entonces, sigue la teoría del modelo, ¿no? De modelo cartilaginoso que luego se va a osificar. Entonces, por eso se explica así. Entonces, eso está sucediendo más o menos a la 6ª semana y todo el esqueleto de la articulación va a ser cartilaginoso en ese punto. Y si se fijan, en la 7ª semana, ya casi para terminar el periodo embrionario, comienzan a aparecer centros de osificación primaria y eso es bien variable dependiendo del hueso también. Para la 12ª semana, todos los huesos van a tener ya los centros de osificación primaria para la 12ª semana, los huesos largos. Y eso es muy importante de diferenciar. Los huesitos del carpo. ¿Dónde tenemos los huesitos del carpo? En la muñeca. ¿Cuáles son su contraparte, miembro inferior? Tarsos. Excelente, Pau. Entonces, no lo olviden, en este caso, acuérdense que además difieren un poquito en cuanto a la forma del hueso, ¿verdad? Sin embargo, en ellos el proceso de osificación comienza durante el primer año luego de nacer. Y por eso si tomamos una radiografía, y creo que no la puse,
No, solo les puse la de codo para valorar. Ya van a ver, tengo una imagen ahí interesante, pero los invito a que se metan a radiopedia.org y miren radiografías normales de niños y van a ver cómo se ve totalmente separado y los pequeños centros de dosificación. Nunca lo van a ver como lo estudiaron, o seguramente lo vieron en el libro de anatomía macroscópica, sino los invito a que lo vean, es bien interesante, para que no se asusten luego cuando miren radiografías y piensen que los pacientitos están fracturados, ¿ok? Llegada de mioblastos a las extremidades, sí, es un proceso muy ordenado, lo vamos a ver en la siguiente clase. Además, lo importante de recordar aquí es que como estamos hablando de miembro superior e inferior, es que esos mioblastos que se originan a partir de los somitas van a formar dos condensaciones asociadas a la extremidad en desarrollo, y va a ser una condensación dorsal y una ventral. Se les va a hacer fácil recordar esto siguiente, y es que en la parte dorsal se van a localizar la musculatura y se va a formar la musculatura que tiene que ver con el proceso de extensión, y en la ventral con el proceso de flexión. Ahora, aquí la parte compleja es que acuérdense que los miembros van a rotar, ya lo vamos a explicar. O sea, de entrada, ese es el orden en el que llegan. ¿Estamos? Porque si comparan miembro superior, la parte extensora, ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿Ventral o dorsal? Los músculos asociados al proceso de extensión del miembro inferior superior. está ventral. Muy bien, Paola. Y en el superior, pues está lo contrario, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las rotaciones que sufren los miembros a lo largo del desarrollo. Ya lo vamos, no sé si lo vieron eso, si ya lo vieron, me lo explican ustedes para que alguien más hable. Entonces, miren, ¿ven? Los miotomos cervicales y lumbares son muy importantes porque van a dar origen a los músculos de la cintura escapular y pélvica, y acuérdense que es sumamente importante. Es estructura para el mantenimiento de la funcionalidad de la parte distal de la extremidad. Y luego, como les decía, de todo el mesénquima que formó la yemita inicial, una parte no solamente se va a condensar a hueso y cartílago, también una parte va a formar ligamentos y vasos sanguíneos. ¿Estamos? Entonces va a dar origen a toda esta estructura. Ok, las extremidades se van a mover, no sé si hablaron un poquito de eso en macro. ¿Sí? ¿Alguien que lo quiera recordar, si ya lo sabe? O no se acuerdan, o mejor lo repasamos. ¿Qué hora es ustedes? Vamos. Nada. Ok, entonces miren, para que lo recordemos fácil. Acuérdense que comienzan como las plaquitas de las extremidades. Si se fijan en este feto que está aquí, este ya la tiene como más grande, pero comienzan como unas cositas pegadas así, ¿cierto? En la pared ventrolateral del embrión, cuarta semana. Eso se va a ir alargando, pero comienza alargándose así primero. No sé si me ven. Comienza alargándose así hacia una dirección ventral, por decirlo así. Ahora, la extremidad va a sufrir una rotación. Estamos. Y eso hace lógica después con la variabilidad que les mencionaba, que Paola recordaba muy bien de por qué un componente, el componente extensor está dorsal en el miembro superior y el componente flexor, perdón, extensor está ventral en miembro inferior, porque inicialmente pues los mioblastos migraron en dos condensaciones, dorsal y ventral, pero luego eso se va a mover con esta rotación, para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que recordar? Bueno, más o menos al final del periodo embrionario es que se va a dar esa rotación, comienza a darse, perdón, ustedes. Y además de eso, vamos a ver quién me escribe aquí. No me ve las manos, lo siento, Pau. Están pegadas, acuérdense las plaquitas, y van a empezar a crecer así, pero luego van a rotar, o así, si estamos hablando de miembro superior o miembro inferior. Eso es lo primero que hay que recordar, que la rotación entre superior e inferior es opuesta. Ahí les puse este dibujito, lo había anoche y me gustó y se los dejo. Entonces, si se fijan, en el caso de la extremidad superior, van creciendo así y van a hacer la rotación lateral. Van a hacer una rotación lateral de 90 grados sobre su eje, miren, sobre el eje longitudinal, van a hacer esa rotación, y además hay como un movimiento posterior, por decirlo así, de forma que el codo apunta
hacia atrás, apunta dorsalmente. Con esa rotación se logra que los músculos extensores del miembro superior queden entonces en cara lateral y cara dorsal del miembro superior. Estamos. Y ahí ven la imagen, ¿no? Esa rotación que se va a dar. Y en la extremidad inferior, la rotación es interna. Miren, también hace una rotación de 90 grados, también. Y eso va a ser entonces que primero estaban como así, ¿no? Y luego van a hacer esta rotación así. Y si estas fueran mis rodillas, pues las rodillas van a apuntar en este caso ventralmente, no dorsalmente como el codo. Y se llevan con ella la masa que se asocia a la extensión, la condensación, que inicialmente tenía una posición dorsal. Cuando migraron los mioblastos, aquí quedan ya ventrales. Y es por eso que si ustedes se fijan es como puesta la funcionalidad de los compartimientos musculares en miembro superior con respecto a miembro inferior. Y tiene que ver con esas dos rotaciones que pasaron al final del periodo embrionario casi, si se fijan acá. Entonces, bueno, estas son imágenes malas, no pude ver el documento original, así que les di screenshot, pero para que vean la idea de cómo se va dando la rotación, que queda ya 60 más o menos, igual en miembro inferior. Pero no lo olviden, 90 grados lateralmente en miembro superior con el objetivo de poner los codos hacia atrás, la musculatura extensora queda dorsal y movimiento, rotación interna 90 grados miembro inferior, rodillas ventrales, musculatura extensora ventral. Mañana vamos a pasar de todas formas los paquetes de mioblastos que les puse acá. Bueno, miembro superior del mesodermo lateral, ya dijimos que de ahí se forman esas yemas. Miren, ese mesodermo lateral migra las yemas de la extremidad y se condensa en un eje central que eventualmente, como dijimos, forma parte esquelética y los componentes de la vasculatura. El mesodermo de los somitas, que es sistema aparte, migra también a la yema y se condensa en condensación anterior y posterior, y eso es lo que va a formar los músculos asociados a el miembro superior. Y si se acuerdan, además, teníamos en azulito el ectodermo rodeando la yema y ahí se van a formar los componentes de la piel, para la parte superior de la piel. Ok, de la vasculatura. ¿Cómo lo podemos recordar fácilmente desde el punto de vista de embriología? Miren, si se acuerdan cuando repasaron este tema. ¿Se acuerdan que teníamos los famosos arcos aórticos, verdad? Y que cada uno tenía sus derivados. Entonces, en este punto, en quien nos vamos a enfocar va a ser en las arterias subclavias. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos vamos a enfocar primero en las subclavias? ¿Una idea? Porque es la que da origen al resto de a las arterias del miembro superior. Excelente. Muy bien, así es, ¿verdad? Eso es importante tenerlo claro. Ya habrán cosas extra que aprender, pero para este momento eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, si se fijan, bueno, aquí tenemos los arcos aórticos, hablamos del cuarto, que es este que está aquí. Acuérdense, el arco aórtico número 4 va a dar origen a la parte proximal de la arteria subclavia. Ahora, las arterias intersegmentales dorsales, que aquí aparecen, miren, están como en la parte posterior del embrioncito, no les puse una foto ahí de eso. Esas van a dar origen a la otra parte de esa misma arteria subclavia derecha, o sea, la parte distal, y además van a dar origen a toda la arteria subclavia izquierda, que aquí la miran. Ahí se los puse este dibujito extra que lo haría anoche, para que tuvieran como una idea más bonita de eso. Ahora, aparte de eso, ¿qué hay que saber? Bueno, el origen, ¿no? Arco aórtico número 4, la intersegmentaria, la séptima, que va a dar origen a, básicamente termina de formar esa estructura de la subclavia en el lado derecho y todo el izquierdo. Y luego a partir de ahí, como dijo Paola, sale toda la irrigación. Entonces, si se fijan, acá tenemos la arteria, la arteria subclavia y el componente que habría que recordar es la arteria axial o arteria del eje. En algunos libros en español se le llama arteria del eje, ¿no? Es como central ahí, dentro de la yema que se va formando, ahí va creciendo y acuérdense que se forma el mesodermo. Entonces, se alarga, a medida se alarga la yemita y termina en este plexo terminal.
en la punta, en la parte más distal de la yema, y ahí se va a formar un seno o que se asocia, si se fijan ustedes aquí. No, vamos a ver acá, la arteria subclavia, la arteria central o la arteria del eje, y luego termina en ese plexo terminal, y luego eso se va a asociar a esto que ven en otro colorcito azulito, que es un seno marginal. Entonces, desde ahí ustedes pueden ver que ese mesodermo está trabajando en crear la conexión tanto de llegada de irrigación como de retorno del componente venoso, ¿sí? Por eso uno está como anaranjadoso y el otro está en azul. De ese plexo terminal que ustedes miran ahí se va a formar, de ahí queda, se empieza a diferenciar en arco palmar superficial y profundo, que como lo vieron en la primera unidad de macro, y la arteria del eje o la arteria central o arteria axial, si ustedes se fijan, va a dar origen a arterias cuyo nombre deben de ya recordar, que son la arteria, se va a convertir en arteria braquial, va a dar arteria interósea posterior, la arteria mediana, y si se fijan, pues va a continuar con ramificación en arteria radial, arteria ulnar. En síntesis, y para recordar fácilmente esto, el origen inicial de todo el proceso de irrigación es en arco aórtico 4 y arteria intersegmentaria 7, porque eso no forma las subclavias. De la arteria del eje se van a empezar a formar todas las ramas que ustedes ya conocen, que van a quedar en miembro superior. Ahora, no olviden la relación que se forma entre ese plexo terminal y el seno marginal, porque eso nos va a permitir entender la conexión entre la irrigación que va anterógrada, por decirlo así, ¿no? Y el proceso de retorno sanguíneo gracias a la formación de ese seno marginal, y si se fijan, luego se rompe y establece el patrón venoso final entre vena cefálica y vena basílica, ¿verdad? ¿Qué más importante de acá? La arteria axial persiste en el adulto, perdón que se me mueve la flecha, como que, bueno, como arteria axilar, como arteria braquial, interósea anterior y arco palmar profundo. O sea, serían componentes originales que persistieron. Pero acuérdense, la línea de ramificación de todos estos vasos fueron a partir de esa misma arteria también. Ok, si avanzo, la inervación. ¿Qué hora es ustedes? Uy, ya los dejo entonces, que es la 1:58. Mañana seguimos entonces con el tema, porque tengo que ir a ver una exposición, vamos a la mitad casi. No sé si tienen alguna pregunta en estos 2 minutos.